Faltando poco para la elección nacional, he pensado que sería bueno reflexionar sobre cómo mejor utilizar el voto de cara al futuro del país. Y no se preocupen, no les voy aquí a recomendar un candidato ni les voy a recomendar no votar por algún candidato, sino que más bien quiero plantear un poco el proceso mental por el que yo paso tratando de hacer la mejor selección para mis hijos. Y esto me lleva a un chiste de un stand-up comedian de Estados Unidos, Jerry Seinfeld, que decía: cuando me siento mal, ¿qué necesito? ¿Algo que me dé alivio inmediato o algo que tenga acción prolongada? Y la respuesta en política es que uno quiere ambas cosas. La coyuntura, particularmente una como la que estamos viviendo, saliendo de la pandemia, con una crisis fiscal que aún no se resuelve, con una enorme deuda exterior y nacional que hay que repagar y reestructurar, por un lado, con una crisis educativa profunda, el famoso apagón educativo, y una coyuntura sumamente dura, pues hay que pensar en eso. Pero también hay que pensar en que necesitamos cambios mucho más estructurales, mucho más de largo plazo, que respondan de manera efectiva a las grandes tendencias que enfrenta el país. Entonces uno debe escoger un candidato pensando en uno, en el hoy, pero también pensando en sus hijos y nietos y cuál es el país que les vamos a construir o que les vamos a empezar a construir para que ellos tengan una vida más próspera, con mayor progreso social, con mayor sostenibilidad y posiblemente con todas las opciones de desarrollarse en la forma que quieran. Eso implica que cuando yo analizo los candidatos, curiosamente empiezo no por la parte racional, sino por la parte de valores. Hay algo en el comportamiento, en la personalidad, en el estilo, que de alguna manera me indique que es una persona que no siento que me representa, pero que tampoco va a tomar las decisiones que son necesarias por un asunto de trabajar muy solo, de carecer de equipo, de arrogancia personal. Y en ese sentido yo creo que no es muy difícil imaginarse que hacer una clasificación de los candidatos en ese sentido nos va a mostrar que hay magníficas personas con ideologías muy diversas, pero que también hay algunos candidatos que francamente en sus valores, su comportamiento, su conducta ahora y en el pasado no nos representan. También es importante entonces, una vez que hemos hecho, digamos, ese filtro inicial de los valores, que pensemos en la coyuntura. Y aquí hay que ir a los programas de gobierno, pero debemos recordar que los programas de gobierno son documentos que se presentan como un requisito del Tribunal Supremo de Elecciones y es más importante tratar de ver cuál es la trayectoria y cuál ha sido el comportamiento de cada uno de los candidatos respecto a las decisiones clave que tienen que ver con la coyuntura. Y como dije anteriormente, la coyuntura nuestra es fiscal, sin duda alguna. Tiene que haber un balance entre los ingresos y los gastos, pero esos ingresos y gastos no están determinados nada más por cuánto nos van a cobrar. Y por ejemplo, a mí me gustan mucho los candidatos que están proponiendo una simplificación tributaria. Tenemos, decía el otro día uno de los candidatos, en total 103 impuestos que podemos pagar en Costa Rica y algunos de hecho los pagamos, los que nos corresponde por supuesto, pero de los cuales 6 representan casi el 90% de la recaudación. Quiere decir que hay 97 impuestos cuyo costo administrativo y de implementación realmente no le están creando valor al gobierno y mucho menos al ciudadano que se tiene que desgastar en toda esta labor al hacerlo. Entonces, en lo fiscal, claro que es importante ver cuál es la intención respecto al gasto, al recorte del gasto, cuál es la intención respecto a la recaudación, a enfrentar la evasión ilegal que existe. Y con evasión ilegal, claro que hay algunos evasores, pero también hay contrabandistas, también hay una gran economía informal a la que debemos apoyar para que a través de la formalización contribuya más a la estructura fiscal del país, a la seguridad social. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Fiscal no es el discurso de acabar con la evasión de las grandes empresas. Las grandes empresas prácticamente no evaden. Tienen procesos de auditoría, tienen procesos de fiscalización. Hay una oficina de grandes contribuyentes que se encargan de que estas empresas hagan las contribuciones que corresponde. Más bien a ellos de verdad conviene simplificarles la estructura para que puedan manejarse de manera más ágil
y dedicar más tiempo de sus equipos gerenciales a incrementar la productividad. Además de lo fiscal, debemos enfocarnos en la parte social, y en la parte social para mí hay tres variables fundamentales. El combate a la pobreza ciertamente es un titular que atrae, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, la caja, y ahí meto de una vez las pensiones, y todo lo que tiene que ver con la educación. Y yo junto a esas tres cosas, porque en realidad en una nación, una fuerza laboral que sea saludable, que tenga asegurado su futuro a través de un sistema de pensiones justo, que tenga la calificación necesaria para ejercer el trabajo de una manera altamente productiva, va a ser próspera. En realidad la mejor manera y la única manera, en mi opinión, de acabar con la pobreza es darle a cada persona del país la capacidad de incrementar su productividad para que podamos compensarlo mejor por cada hora, por cada día, por cada mes de trabajo que ejecuta. El problema que tenemos nosotros es que el 38% de los costarricenses no se está graduando de la secundaria tan siquiera. Y eso implica que su productividad es muy baja y de cara a la gran transformación productiva, digital, tecnológica que estamos viviendo, pues están quedando rezagados y una buena parte de nuestra polarización social en realidad es resultado de ese sistema educativo que tiene colegios privados, colegios técnicos profesionales y científicos muy avanzados, de donde sale la gente con enormes calificaciones, pero donde al otro lado tenemos 38% de los ciudadanos que no terminan la secundaria y que no pueden entonces incorporarse a puestos de alta productividad y empiezan a tender naturalmente hacia la pobreza. Entonces, en realidad, lo que necesitamos es una combinación de educación básica, educación secundaria, educación técnica, educación superior, en las proporciones correctas para que cada ciudadano pueda alcanzar su más pleno potencial. Claramente, esto tiene que ver también, para alcanzar el pleno potencial, no solo es la educación, es la posibilidad de vivir en libertad, de ejercer los derechos, todos los derechos, y de tener una vida sana. Y por una vida sana pasamos entonces a un tema que a mí me apasiona, que por supuesto es la seguridad social en un lado, y la verdad es que a la caja del seguro después de la pandemia no hay que atacarla. Claro que hay muchas cosas que tienen que mejorar en eficiencia, en las famosas filas y demás, pero la pura y limpia verdad es que la mejor manera de atender la salud, otra vez, es por medio de la educación, de la buena nutrición, de la prevención, del ejercicio que le permita a cada ciudadano mantenerse sano por mucho más tiempo, por mucho más años en su vida, y de esta manera contribuir. Entonces, si yo vuelvo a ver los programas de gobierno, yo no me estoy preguntando qué es lo que pusieron ahí en las páginas, sino quiénes de verdad están entendiendo en la relación entre productividad y progreso social lo que deben entender para promoverlo hacia adelante. Quienes tienen una comprensión de cómo la empresa privada genera el 87% de empleo, genera los empleos de más alta productividad, genera la mayor cantidad de innovaciones. Y yo no estoy hablando por empresa privada solo de las grandes multinacionales en zonas francas o de las grandes empresas nacionales. Por empresa privada también me refiero a la ama de casa que tiene un emprendimiento para vender a través de la ventana de su casa, y que si logramos educarla y darle mucho mayor productividad, también mejora su ingreso, también mejora su productividad y va a pasar a un mejor nivel de desarrollo social, a un mejor nivel de ingreso, a un mejor balance con respecto al resto de la sociedad. Entonces, en el combate a la pobreza, entro en la productividad, entro en la educación, y quienes pueden hacer esa compaginación de los tres temas, pues a mí ciertamente me movilizan, me dan ganas de votar por ellos. El tercer gran tema tiene que ver con la sostenibilidad. Y yo sé que la sostenibilidad tiene el defecto de que es como la medicina de acción prolongada. Porque si bien es cierto, cuando estamos en medio de una inundación, ¿verdad?, o del huracán Otto, por ejemplo,
todo el mundo piensa en el cambio climático y sus impactos, cuando hay una gran sequía en Guanacaste y se ven las vacas esqueléticas y escasez de agua para las cosechas y aún para las comunidades, entonces nos preocupa el cambio climático. Pero la verdad es que es algo que nos debe preocupar siempre. Nosotros somos un país de 50.000 kilómetros cuadrados en área territorial, 589.000 kilómetros cuadrados y metemos nuestros mares territoriales completos. Y la verdad es que somos parte de un istmo. Eso significa que estamos expuestos al Atlántico, al Pacífico, al Niño y la Niña, a las tormentas de arena del Sahara, a los fríos del norte, a la volatilidad del sur, a la gran humedad que se vive, a una gran biodiversidad, y todos estos factores puestos juntos lo que significan es una gran vulnerabilidad al clima. Yo tengo hijos de 20 y pico y 30 y pico años, tengo nietos, el mayor va a cumplir 7 años, el menor tiene meses, que van a estar vivos en el año 2110. Entonces a mí la agenda ambiental, la agenda de cambio climático me importa sobremanera. Y una de las cosas que más debemos buscar en los candidatos es su consistencia y su comprensión de las variables del cambio climático y cómo nos van a afectar como sociedad, como economía, como territorio hacia el futuro. Ahora, en la coyuntura hay que tomar algunas medidas, algunas de las cuales están en marcha. La descarbonización, el transporte colectivo eléctrico. Y sin embargo, ustedes han visto la enorme politiquería que se genera alrededor de esos dos conceptos. Bueno, yo estoy buscando quiénes son más consistentes en lidiar con las grandes variables del ambiente a la hora de plantear sus programas de gobierno. Entonces, si me permiten resumir. En primer lugar, valores. Segundo lugar, combate a la pobreza centrado en educación y productividad. En tercer lugar, un ambiente propicio para el desarrollo empresarial, para que empresas de todos los tamaños puedan prosperar, alcanzar alta productividad, mejorar la calidad de vida de sus socios, de sus accionistas, de sus propietarios y de cada uno de sus colaboradores mediante mejor compensación, mejor ingreso, mayor competitividad. Y por supuesto, que entiendan que en un país de 50.000 kilómetros cuadrados, acabar con el ambiente es cuestión de una mala gestión de unos pocos años. Y que entonces, así como revertimos la deforestación, tenemos que manejar mucho mejor nuestras cuencas, nuestros desechos sólidos, nuestros recursos del mar, por un lado, descarbonizar la producción, descarbonizar el consumo, y eso en Costa Rica pasa por la mejora en los sistemas de transporte, no solo en cuanto a la infraestructura para que haya más fluidez en cada calle y carretera, sino en movernos hacia la colectividad y lo eléctrico en la matriz de transporte. Eso es lo que yo estoy buscando en los candidatos, pero lo estoy buscando, insisto, no en lo que escribieron en el programa de gobierno, donde interviene mucha gente y tratan de decir lo que uno quiere escuchar, sino en cómo se han comportado respecto a todos estos temas a lo largo de su trayectoria, cuando corresponde en sus partidos, en sus votos en la asamblea, en su actividad personal y profesional. Y yo creo que si nos enfocamos en esas variables, vamos a hacer una mucho mejor selección y nos va a ir mejor a todos hacia adelante.